Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que surgió una pregunta esta semana en el grupo de Facebook, en el grupo grande, y era relacionado con que si se puede portear durante el embarazo. Entonces, estaba una mamá que estaba contando que tenía un bebé grande como de unos 2 años y estaba nuevamente embarazada y que estaba muy acostumbrada a portear, pero que estaba ahora con la inquietud de si era, de si era adecuado o no era adecuado portear durante el embarazo, ¿sí? Bueno, entonces una de esas preguntas que con alguna frecuencia salen, ¿sí? Es relativamente frecuente que tengamos bebés pequeños, si o sea, un niño de 2 o 3 años sigue siendo un bebé, pues digamos, en relación al tema de portearlo, y que la mamita quede embarazada. Entonces, ¿qué hay que hacer? De poderse, como tantas cosas en la vida, pues se puede, ¿sí? Entonces esa sería la pregunta, la respuesta más fácil de decir, pues sí, sí se puede, ¿sí? Que hay que tener presente, que hay que tener algunas precauciones, que hay que estar claros y que tal vez como en tanta cosa lo más importante es cómo me siento yo haciéndolo, ¿sí? Porque es que no a todas el embarazo nos da igual y a todas no nos dan ganas ni de movernos en algunas temporadas. Entonces, pues aparte de todo, pensar en el tema y demás, pero hay que tener otro tema muy importante presente, ¿sí? Sí o sí, si yo tengo un niño de 2 o 3 años y estoy embarazada, seguramente lo voy a alzar. Excepto que a mí el ginecólogo, mi médico tratante, me prohíba alzar a mi hijo porque tengo algún tema de alto riesgo, porque he tenido sangrado, porque he tenido alguna cosa así, ¿sí? Entonces, si yo no puedo alzar a mi bebé porque el ginecólogo me dijo no alce específicamente pesos grandes, y seguramente yo como mamá le pregunté, bueno, yo tengo un hijo de tantos años, ¿lo puedo alzar? Porque pues un bebé, un niño de 2 años pide brazos. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Decirle a mi bebé que no, pues excepto que el ginecólogo me diga que no, yo no voy a dejar de alzar a mi hijo, ¿sí? Y si yo lo voy a alzar así a las malas y cuando tenga la barriga, pues entonces más torcida, o lo voy a alzar utilizando un portabebé ergonómico que me va a ayudar con la posición, que me va a repartir el peso de mi hijo grande bien en el cuerpo, y que yo haciendo algunos ajustes y utilizando, favoreciendo algunas posiciones y algunos tipos de portabebé, voy a poderlo hacer con mayor tranquilidad. Pues por supuesto que incluso va a ser mejor, ¿sí? O sea, si yo voy a portear a un hijo mío y estoy embarazada, voy a ganar también en posición para mí misma, ¿sí? Porque finalmente yo lo voy a terminar alzando, ¿sí? Excepto, aclaro nuevamente que me lo haya prohibido el ginecólogo, ¿sí? De resto yo también voy a terminar alzando a mí. Entonces, entre alzarlo así a mano y a alzarlo con un portabebé, pues obviamente va a ser mejor para mi cuerpo y también para la comodidad de mi hijo que yo lo lleve en un portabebé, ¿sí? Entonces, eso ya es lo que habría que tener presente. Ahora, ir más allá, pues por supuesto, como la idea original, digamos, era hacer una revisión de un punto muy específico, y pues aquí hay todo un tema larguísimo de cuáles portabebés utilizar, de cuáles son los más recomendados, de evaluar con cada mamá con cuál portabebé se siente mal, si está usando fular, cuál tipo de fular vamos a usar y cuál tipo de nudo vamos a usar, ¿sí? Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta. Seguramente la posición de porteo que más vamos a favorecer es la de la espalda, ¿sí? Sobre todo cuando ya estamos con un poquito de barriguita, ¿sí? Cuando el embarazo está más pequeñito, posiblemente podemos portear adelante, aunque portear la espalda pues nos va a ayudar a corregir mejor el peso, a repartir mejor nuestro peso y demás. Y adicionalmente, como estamos hablando de que nuestro hijo grande, el que porteamos pero ya es grande, usualmente no va a ser un bebé recién nacido. Estamos hablando de que mínimo pues en el caso en el que haya sido muy seguido los dos embarazos, pues estamos hablando de que el mayorcito puede tener, qué sé yo, año y medio, una cosa así, año y 12, 13 meses. Entonces, o sea, digamos que mínimo pues un año, año y medio, pero posiblemente más, posiblemente 2 años, posiblemente 2 años y medio. Entonces, ¿qué va a ser más cómodo para mí también? Pues llevarlo atrás, porque adelante ya por el tamaño de mi hijo me va a tapar mucho la visibilidad, y yo siempre quiero prevenir accidentes, pero con mayor razón si estoy embarazada de otro bebé, pues con mayor razón quiero evitar resbalarme, necesito tener un buen campo de visión. Entonces seguramente va a ser más benéfico que yo
portea la espalda, sin decir que no puedo portar adelante o a la cadera. ¿Con qué? Pues casi con todo se puede, ¿sí? Lo que hay que mirar es cómo. Entonces yo tengo un fular, que seguramente por el peso de mi bebé mayor va a ser un fular rígido, de pronto tengo que, dependiendo del momento del embarazo y depende también de mi gusto, favorecer algunos nudos, entonces algunos nudos a la espalda y seguramente a medida que avanza el embarazo yo voy a favorecer algunos nudos en los que o no amarro en la cintura, porque ya no voy a poder amarrar en la cintura, o lo que hago es amarrar más alto, ¿sí? Entonces ya yo no voy a estar amarrando sobre mi cintura, sino amarrar más alto. Entonces lo que a lo que equivale es que seguramente yo voy a hacer nudos como los que siempre he hecho, pero haciéndoles un acabado diferente, ¿sí? Para que me queden más altos. ¿Sí? Si tengo una bandolera, la puedo usar tanto a la cadera como a la espalda y puede ser muy cómoda para cierto tipo de recorridos y para cierto tipo de mamás, por ejemplo, llevarle la espalda durante el embarazo. Que tengo una mochila, seguramente al inicio y con el bebé no tan, con el embarazo no tan grande, la voy a poder usar normal, pero a medida que va a ir creciendo el embarazo, yo voy a tener que ir cambiando el sitio y seguramente poniendo al bebé más alto. Entonces, eso va a hacer que si yo voy a seguir porteando con mochila, voy a terminar requiriendo definitivamente llevarlo a la espalda porque yo voy a estar porteando a mi bebé de una forma más alta, ¿sí? Voy a llevarlo más alto. Entonces, seguramente eso también va a obligarme a que yo utilice, a que yo porte a la espalda, ¿sí? Cuando tengo una mochila. Si tengo un Maytag, igualmente, seguramente lo que voy a tener que aprender con el transcurso del embarazo es hacer anudados en los que yo anudo más alto, ¿sí? A la espalda, posiblemente con más tiempo, y anudando más alto, ¿sí? No con nudos en los que aprieto sobre la cintura, porque pues no va a ser conveniente y no voy a poder, ya después cuando ya empiece a salirme la barriga, pues finalmente no voy a poder, ¿sí? Entonces, en conclusión, que si la pregunta es, ¿puedo portear durante el embarazo? Sí, poder se puede. ¿Con cuáles restricciones? Si a mí el doctor me dijo que no puedo alzar a mi bebé, no puedo portear, porque finalmente eso es lo que voy a hacer al portearlo, pues es alzarlo, o sea, voy a estar alzando el mismo peso, ¿sí? Si mi ginecólogo me dijo no, porque tiene un embarazo con tales características de riesgo, pues no lo puedo hacer. De resto, lo puedo hacer. E incluso va a ser más benéfico para mi posición y también para la posición de mi bebé. Entonces me va a ayudar a mí a no adquirir posiciones erróneas, porque finalmente el embarazo nos mueve el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, por eso a veces portear, si sabemos encontrar el punto exacto y el nudo y demás en el que lo debemos hacer, pues seguramente va a ser mejor para, para nosotras mismos, para sentirnos más cómodas y para el bebé. Entonces, se puede, la restricción es que no, por algún motivo no podamos alzar a nuestro propio hijo, ¿sí? Porque el ginecólogo nos lo diga en nuestro control que por algún riesgo no podemos hacerlo. Y si no existe eso, pues antes va a ser más cómodo para nosotros, ¿sí? Hay que tener presente, y si quiero que esto quede muy claro, en que, sobre todo cuando yo tengo embarazos pequeñitos, ¿sí? Todas sabemos que hay algún riesgo siempre de que los embarazos se pierdan, sobre todo las primeras semanas, ¿sí? Y posiblemente inmensa mayoría de las que me están viendo han o hemos tenido, porque pues finalmente yo también la tuve, una pérdida de algún embarazo pequeñito, ¿sí? Y cuando uno pierde un embarazo, lo primero que hace es preguntarse qué hice, ¿sí? Entonces empieza a buscar, porque yo salí ayer, forma parte del mismo duelo que se hace uno mismo, el mismo proceso de duelo y demás, porque pues es una pérdida gigante la de perder un embarazo. Entonces, uno mismo se pregunta qué hice, que si salí, que si caminé, que si no caminé, que si hice. Entonces, tenemos que tener claras que con corteo o sin corteo ese riesgo existe, ¿sí? Que yo no puedo saber, digamos que si yo puedo manejar el tema, ¿sí? Del riesgo, ¿sí? Tengo que tener claro que si en el momento de que pasara, finalmente la solución nunca va a ser esa, ¿sí? O sea, en una pérdida de un bebé nunca vamos a encontrar con facilidad una causa, ¿sí? La mayoría de pérdidas estacionales tempranas, pues no se sabe, ¿no? Excepto cuando ya son varias, que es cuando ya hacen estudios los ginecólogos a las mamás a ver qué pasa, pero de resto forma parte de ese tipo de cosas que saben, que pasan y que los ginecólogos le dicen a uno a veces con alguna crudeza que pues que eso pasa. Entonces, yo tengo que tener presente y claro conmigo misma y la tranquilidad conmigo misma de que si eso pasase, pues no me voy a empezar a echar culpas y a decirme, ¿será que yo porté a mi otro bebé y ese fue el problema? Porque eso es lo mismo que decirme, ¿será que yo caminé mucho? ¿Será que yo me acosté muy tarde y ese fue el problema? ¿Será que
y nunca vamos a encontrar esa respuesta, ¿sí? Entonces hay que tenerlo presente porque eso puede pasar y es una situación absolutamente dolorosa la de perder un embarazo, pero entonces hay que saber hacia dónde llevar los duelos y por supuesto estar acompañadas en un momento como ese. Pero haciendo esa aclaración, no porque el porteo lo vaya a causar, sino porque tenemos que tenerlo en la mente y porque todas las que hemos vivido sabemos que nos empezamos a echar culpas de qué hicimos o qué no hicimos para que haya pasado eso. Entonces, el punto es saberlo manejar e entender. De resto, no hay ningún problema. Si el ginecólogo no me prohibió alzar al bebé, a mi hijo grande nuevamente, aclaro, hay que evaluar con qué, cómo, seguramente con el paso del embarazo, definitivamente yo voy a tener que empezar a portear cada vez más a la cadera y luego cada vez más a la espalda. Si no sé hacerlo, pues es el momento de empezar a aprender. Idealmente hay que contratar una asesoría, hay que mirar cómo se hace, que con la asesora revisemos cuáles son las mejores posibilidades que tengo de utilizar este u otro sistema de porteo o este u otro nudo, que si yo tengo este portaaviones no lo voy a cambiar porque pues no tengo el recurso o no quiero, pues entonces tengo que aprovechar este, o que si más bien yo puedo favorecer otro, como por ejemplo, hablando de mochilas, el ombuismo, que es, digamos, parecido a una mochila, pero no tiene la faja, es un portaaviones muy práctico para una mamá embarazada, entonces pues posiblemente lo podamos favorecer así. Entonces, pues eso es lo que les quería comentar, alguna que tenga la inquietud. Y bueno, he visto mucha intermitencia en la transmisión por Instagram. Esperemos que el video no salga tan loco. Gracias a las personas que han estado. Y pues bueno, ahí quedan igual los videos, ya saben, en tiempo en Instagram y por Facebook también están. Entonces, bueno, ha sido y bonito este tema, me parece. Es un tema que me gusta mucho. Me alegra mucho que me tenés esa pregunta en estos días porque pues salió la idea y es un tema que me mueve a leer más cosas y a actualizarme y demás porque me gusta. Entonces, bueno, que tengan una linda noche. Muchas gracias a las que estuvieron, a los que estuvieron un momentico y se fueron y a los que vayan a ver el video en estos días, pues ahí estará disponible. Feliz noche